Alejandro Broque y Gabriela Muñoz. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por repasar con nosotros las noticias más importantes del día. Muy buenas noches, es un gusto poder acompañarlos. Empezamos. La Fiscalía solicitó 115 años de prisión contra el acusado de asesinar a Juliana Ureña en San Carlos. Y es que justifican esta solicitud por la forma en que el sospechoso se ensañó con el cuerpo de la joven antes de darle muerte. Alberto Cuadra nos amplía esta información. Una solicitud que se dio a finalizar la tarde de este miércoles en los tribunales de San Carlos, en Ciudad Quesada, donde se está solicitando por parte de los abogados y también la Fiscalía la pena máxima para esta persona, este sospechoso de apellido Acuña, de haber asesinado a Juliana Ureña, de 19 años. Recordemos que este es uno de los crímenes que realmente pues conmocionó a toda Costa Rica y que ocurrió luego de que esta persona lamentablemente decidiera secuestrar a Juliana, llevarla a un loto baldío y quitarle la vida. No solamente eso, se ensañó con su cuerpo y es por eso que están solicitando 115 años de pena, la pena máxima que podría pues adecuarse lo máximo a 50 años. Veamos la siguiente información. De esta forma, el abogado de la familia de Juliana solicitó la máxima pena para el acusado. Se ve en la obligación de solicitar la aplicación de la pena máxima para Víctor Hugo Acuña Sandoval. Por las circunstancias que hemos explicado, por los daños causados, por la forma en la que los actos fueron realizados, por el tipo de víctima de la que estamos hablando, porque Víctor tuvo la posibilidad de someter su comportamiento a una conducta distinta a la que al final realizó, porque Víctor es una persona inteligente, lo hemos visto acá, se expresa bien, habla bien, y ojalá, y lo digo de corazón, y esto tal vez es un aspecto no necesariamente jurídico, lo de este proceso no sea una condena, sino un cambio. La tarde de este miércoles se realizaron las conclusiones en el juicio que se sigue contra un hombre de apellido Acuña, acusado de violar y asesinar a Juliana Ureña Quiroz, de 19 años, en San Carlos, y de violar a una menor en Naranjo. Tanto la fiscal Jessica González como los abogados Alfonso Ruiz y Alberto Delgado solicitaron al tribunal 115 años de prisión contra Acuña. También tenemos que pedir la pena máxima por los dos delitos de violación en concurso material en perjuicio de Juliana Ureña, para 32 años de prisión por los dos delitos, para una pena total de 115 años de prisión, que por supuesto sabemos deben ser readecuados a 50 años de prisión según nuestra normativa constitucional. Este jueves las juezas escucharán las conclusiones de la defensa. Se tiene previsto que por tanto se dé a conocer la tarde del jueves o el día viernes. Este proceso que inició la semana anterior y que podría finalizar ya sea en la tarde de mañana jueves o tal vez el viernes, cuando ya terminen lo que serían las conclusiones por parte de la defensa y también obviamente lo que sería ya el por tanto por parte del tribunal. Este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Gracias, Alberto, por esta información. Y el Ministerio de Seguridad afirma que sí existe presencia policial en Draque y Corcovado en la zona sur. Esto tras algunos señalamientos del OIJ sobre la falta de patrullaje en la zona que abandonó guardacostas. El organismo de investigación judicial señaló la preocupación porque en varias partes del país existen puntos ciegos donde entra droga al país. Específicamente uno de estos está en la zona sur, en Bahía Draque, donde no existe presencia de la institución. Recordemos que meses atrás el Ministerio de Seguridad Pública cerró una delegación de guardacostas en Bahía Draque. Ante esto, el ministro de Seguridad negó que no existe actualmente patrullaje en la zona. Es importante señalar que en la zona de Draque, en donde antiguamente funcionó una estación del guardacostas, ahí está en este momento, desde aquel entonces, una delegación de la Fuerza Pública que hace patrullaje territorial en la zona de Draque. Es importante esta presencia de fuerzas policiales adscritas al Ministerio de Seguridad en ese enclave de nuestro país. Y el patrullaje en mar frente a la zona de Draque se sigue haciendo de forma ininterrumpida, ya no con un grupo operacional, sino con dos, que tienen sus bases de apoyo tanto en Golfito como en Quepos. Y es que durante un informe del estado de situación del país este año, el director de la Policía Judicial dijo que se trata de varias zonas que requieren más presencia de las autoridades. El primer factor es este de acá. Aquí no hay nada. Y el segundo factor es allá arriba.
tampoco no hay nada. Y cuando digo no hay nada, es decir, ya no hay nada, ya ni tan siquiera guardacosta estaba ahí. OIJ no tiene presencia en la península de Osa. Esa parte de Corcovado, toda esa parte de Bahía de Draque, no hay presencia. Así de sencillo, así de fácil. Y tampoco tenemos presencia directa en lo que es la frontera norte del país. Sí tenemos presencia en lo que es la frontera sur y demás, pero no hay una sede de OIJ en la frontera norte del país. Tenemos una en Liberia, pero Liberia queda a 1:30 de La Cruz o de Peñas Blancas. O sea, y vamos a ser sinceros, cualquier investigador que tenga un casito, pues trasladarse hasta Peñas Blancas lo va a hacer cuando pueda. Según el OIJ, se planteará la creación de una delegación en Bahía Draque y Corcovado para tener presencia de investigadores, sobre todo en la península de Osa. Una banda de robacarros actúa en parejas en los centros comerciales de Heredia y Alajuela. Videos captaron cómo tratan de desviar la atención y hacerse pasar por cuidacarros para tachar los vehículos. Actúan en pareja y tratan de disimular hasta que tienen un vehículo bien identificado. Se les involucra con al menos 75 robos y tachas. Una de ellas por medio de lo que es la forzadura, que puede ser a su llavín o a sus accesorios, como por ejemplo lo que son los racks, lo que son los emblemas, copines y otros accesorios con los que cuente el vehículo. También se puede realizar por medio de la quebradura de lo que es una ventana para lograr abrir una de las puertas y accesar a los artículos que se encuentren dentro. Las compras navideñas, finales de fútbol y festejos en Zapote y en otros lugares, el ambiente de celebración en estos días es la mezcla perfecta para que los delincuentes hagan de las suyas. Uno de los delitos que incrementó este año es el robo de vehículos. Por eso el OIJ es un llamado a los propietarios para que eviten dejar los carros en vía pública mientras asisten a cualquier actividad. Con los otros delitos, los que ocurren en la calle, la policía como un todo está previendo las acciones operativas para intervenir a los reincidentes, que son los principales responsables de gran cantidad de delitos que ocurren en la ciudad. También para prever un buen abordaje para los quebraventanas, que no se vayan a aprovechar en esta época para sustraer las compras de los vehículos. También un abordaje específico en áreas peatonales, más de 5 kilómetros, para prevenir los delitos en el comercio, el robo al comercio, y también para proteger a los peatones, gran cantidad de compradores que utilizan el casco central de la ciudad para adquirir sus productos. La forma más usual de sustraer los vehículos es mediante el descuido. Durante este año, el OIJ recibió al mes un promedio de 105 denuncias por robo de vehículo, es decir, casi 4 casos por día solo en San José. Y la Fiscalía contra el Crimen Organizado apelará a la decisión de dejar libre y sin medidas a la funcionaria de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, DIS. La decisión la tomó un juez penal quien valoró el caso presentado por la Fiscalía y determinó que no se tipifica por ahora el delito de procurar impunidad. Los abogados de la investigada por aparentemente colaborar con un grupo narco apunta a una vendetta laboral de la jefatura de su cliente. Esta mañana, mientras varios trabajadores realizaban labores en una tubería, un alud atrapó a uno de ellos y comprometió su vida. El joven fue trasladado en condición reservada al Hospital San Juan de Dios. Y estábamos ahí, cobando. Esa cosa era algo rapidísimo, lo tomamos para ver si estábamos tocando lo que íbamos a abrir. Y los bajamos los dos y en eso se fue rapidísimo, se nos vino un derrumbe. Y el muchacho que está ahí, él se agachó y quedó prensado. Yo pegué un brinco y me agarró solo golpeado, pero y asustado. Estas fueron las palabras de uno de los sobrevivientes esta mañana debido a un alud, donde 3 hombres vivieron un lamentable episodio mientras estaban trabajando en la elaboración de una tubería en San Miguel de Desamparados. Debido al derrumbe, estas personas quedaron atascadas por la tierra. Sin embargo, 2 de ellos lograron escapar por sus propios medios, mientras que otro de entre 30 a 35 años permaneció por más de 30 minutos retenido, sufriendo un ataque cardiorrespiratorio y quedando en condición crítica. Generalmente cuando se hacen ese tipo de trabajos, la recomendación internacional por normas de seguridad es que tengan escaleras, por lo menos 2 cerca, para que en caso de algún movimiento de tierra pues tengan posibilidades de salir de la zanja o del orificio como en este caso. Eran 3 trabajadores y afortunadamente solo uno quedó atrapado, ¿verdad? Porque si no estaríamos manejando 3 situaciones como estas. El trabajo en coordinación entre Cruz Roja y bomberos fue primordial para el rescate del afectado.
Uno de los trabajadores queda atrapado de la cintura hacia abajo. Se hace labores de extracción de primero y se hace labores de reanimación en un trabajo conjunto con la Benemérita Cruz Roja. A las maniobras se logra obtener pulso de parte del paciente y en este momento está siendo trasladado en condición crítica al centro médico. Ambas instituciones recordaron a los conductores la importancia de dar paso al momento de atender una emergencia, ya que Extra Noticias constó cómo un minuto en una atención crítica puede ser determinante. El estado del paciente es reservado y se encuentra en el Hospital San Juan de Dios. Y el OIJ detuvo a 4 oficiales de la Fuerza Pública y a una funcionaria del primer circuito judicial de San José, sospechosos de integrar una banda de narcotráfico. Los puntos allanados fueron la delegación de la Fuerza Pública de Acosta y Acerrí, así como el escritorio de la funcionaria del Poder Judicial. El organismo de investigación judicial detuvo a 21 personas, entre ellos 4 oficiales de la Fuerza Pública de Acerrí y Acosta y una funcionaria del primer circuito judicial de San José, tras ser sospechosos de integrar una organización de narcotráfico y de legitimación de capitales. Según la Policía Judicial, al parecer la banda posee todo el control de la venta de drogas de Acosta y los alrededores. Este grupo se dedicaba a la venta en la zona, tenían 4 puntos de venta, así como ventas express, inclusive vinculados con el colegio de la localidad. La participación de los policías aparentemente tiene que ver con facilitación de información para evadir las acciones policiales. El grupo está vinculado con los préstamos gota a gota en el sector, que producto de las ganancias del narcotráfico los colocaban, así como peleas ilegales de gallos. También legitimaban capitales por medio de tiendas de ropa, zapaterías y barberías. En relación con la aprehensión de 4 funcionarios de la Fuerza Pública, hemos de indicar de que la institución como institución no permite actividades de corrupción en la institución y como consecuencia de ese tema los oficiales fueron puestos a la orden de la Policía Judicial para que se realicen los trámites correspondientes. Adicional a este tema, vamos a iniciar una investigación administrativa para determinar las responsabilidades de los 4 funcionarios que fueron detenidos hoy y fueron puestos a la orden de la Policía Judicial. A la organización la vinculan con 2 homicidios. Estamos vinculando a la estructura criminal como tal con 2 homicidios, uno ocurrido en el año 2023 donde fallecen 2 personas y otro en este año 2024 donde fallece un masculino que en apariencia tiene que ver por la lucha de territorios aquí en este sector. Entre las víctimas de los homicidios hay 2 menores, uno de 17 años y el otro de 16 años. Los puntos allanados fueron la delegación de la Fuerza Pública de Acosta y Acerrí y el escritorio de la funcionaria del Poder Judicial. Los detenidos fueron remitidos al Ministerio Público. Los bomberos encontraron el cuerpo de un hombre tras apagar el incendio en una vivienda. La emergencia acabó con el 100% de la estructura ubicada en San Pedro de Barba de Heredia este miércoles. Según bomberos, la casa de 80 metros cuadrados tuvo pérdidas totales. Durante 20 minutos el incendio no dio tregua y tuvo que ser atendido por varias unidades. Tras controlar la emergencia, los bomberos encontraron un cuerpo calcinado dentro de la casa, que fue destruida por las llamas en Heredia. Se nos reporta incendio estructural, esto en el lugar conocido como La Máquina, San Pedro de Barba. Al arribo de las unidades se confirma fuego en una vivienda de 80 metros cuadrados y lamentablemente se ubica el cuerpo de una persona fallecida. La emergencia ocurrió a eso de las 11:30 en calle La Amada, en San Pedro de Barba. Sin embargo, el hallazgo se dio 2 horas después de que el siniestro fuera controlado. La Cruz Roja costarricense confirmó además que un paciente fue trasladado al centro médico con una crisis nerviosa. El Cuerpo de Bomberos reporta en las últimas 48 horas 14 incendios estructurales. En lo que va del año ya se contabilizan 931 incendios y lamentablemente debemos reportar 15 personas que han sido ubicadas fallecidas en estos incendios. Mi esposa me llamó y me dice, la casa de nosotros se está quemando. Y yo, no, vale que la casa de nosotros apenas el baño y un cuarto. Porque ¿tuvo una afectación? Sí, claro, el cielo raso, como es de tablilla,
plástica, entonces se abombó todo ahí, sí, eso es como... Todos sí que salieron, imagino que aquí a tiempo, ¿verdad? Por dicho. Ah, sí. Nadie salió herido, digamos, por no. la familia. Nosotros no, gracias a Dios que no, todo pura vida. ¿Qué se sabe de la estructura? ¿Muy antigua, de madera o qué era? Sí, una casita muy viejita era esa. ¿Y él vivía solo ahí? No, vivía ahí, habían varios, sí, pero ya él echaba. Y entiendo que no había luz ahí, entonces él prendía la candela y ahí se cayó y ahí se fue. Ahí se fue. En lo que va del 2024, en promedio cada 25 días, los bomberos encuentran a una persona muerta dentro de las estructuras envueltas en llamas, aunque aseguran que la mayoría muere antes de que el fuego las toque, producto de la falta de oxígeno y los gases tóxicos. Y el ministro de Seguridad desacreditó los datos que Álvaro Ramos, experto en seguridad, dio a conocer sobre más de 80 pistas clandestinas en el país. Mario Zamora afirma que hablar sobre esto es alertar a los narcotraficantes. Rolando Rivera nos amplía esta información. El ministro de Seguridad, Mario Zamora, evitó dar datos concretos sobre la cantidad de pistas clandestinas que existen en el país, esto luego de que durante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, el asesor de seguridad, Álvaro Ramos, asegurara que existen entre 60 u 80. Vamos a ampliar la información en la siguiente nota. Sobre los casos que estamos en investigación, obviamente no nos vamos a referir porque eso significaría pues adelantarle a las bandas cuáles son las zonas sobre las cuales trabajamos. Así reaccionó Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, ante el cuestionamiento sobre pistas clandestinas que son utilizadas por el narcotráfico para realizar su trabajo. Esto lo hace luego de que el experto en seguridad y exministro Álvaro Ramos asegurara que en el país se registran entre 60 y 80 pistas clandestinas dedicadas a la actividad del narcotráfico. De un número enorme de pistas clandestinas, tema que no hemos podido trabajar bien. Yo he tenido oportunidad de ver números que van desde 60 a 80 y pico. El último número es el que tengo más concreto. Obviamente estos no son números de inventario exactos de contador público, pero 80 y pico pistas clandestinas que son las que generan, obviamente, un nivel de narcotráfico extraordinario, particularmente controlado por los carteles mexicanos. Si usted lo que viene a preguntarme es por qué don Álvaro Ramos dio ese dato y no tiene él los datos de respaldo, y ustedes lo que pretenden es que él de esas afirmaciones y nosotros lo reafirmemos, no caemos en ese juego y hemos sido clarísimos al respecto. Es Aviación Civil y no el Ministerio de Seguridad el que lleva esos controles, y las operaciones policiales en curso no se las vamos a revelar a nadie, no le vamos a advertir a los narcotraficantes las acciones que estamos siguiendo contra ellos. Mario Zamora también advirtió sobre nuevas estrategias utilizadas por los narcotraficantes para un mayor desempeño en su actividad delictiva. Cada vez a mayor distancia, el mismo escenario surge en la vía aérea. Cada vez se procura tener dispositivos de ahorro de combustible que permita hacer más largos recorridos. Grupo Extra solicitó el dato exacto de las pistas que el Ministerio de Seguridad conoce con este problema. Según Mario Zamora, la respuesta nos llegará entre el jueves o viernes de esta semana. El ministro de Seguridad aseguró que el próximo jueves o viernes, que cumple el plazo legal de la respuesta que solicitamos, nos hará llegar la información. Compañeros, ustedes continúan con más. En otras noticias, la Contraloría General de la República encontró fallos por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social a la hora de cobrar la deuda que tienen el Estado costarricense con ellos. Y esto representa una suma millonaria que ha dejado de percibir la institución en los últimos años. Es común escuchar a varios sectores afines a la Caja Costarricense de Seguro Social referirse a la deuda del Estado con esta institución. Sin embargo, según la Contraloría General de la República, se señaló que también la Caja tiene falencias en cuanto a su gestión de cobro sobre esta deuda. Se determinó que durante el periodo 2020-2023 la Caja únicamente le cobró el 44% de lo facturado, dejando de percibir 1.6 billones de colones. Además, la Caja no implementó el cobro administrativo en su totalidad, de acuerdo con el procedimiento aplicable, ni ejecutó el cobro judicial, a excepción de un caso puntual.
Tampoco se han definido objetivos y metas claras y medibles relacionadas con el proceso de cobro. Lo que sucede es que año con año, cuando ese presupuesto se lleva a la Asamblea Legislativa, pues ya lleva un déficit desde el principio por montos significativos. Para el año 2025 va a iniciar el año con un déficit para el seguro de salud de 374.000 millones, obligaciones del Estado por ese monto que no tienen financiamiento y en el caso de IBM por un monto de 62.000 millones. Actualmente la deuda del Estado con la Caja, es decir, obras que desde la década de los 90 el Estado no financió y por tanto quedaron pendientes con la seguridad social, fueron creciendo con el paso de los años hasta hoy alcanzar los casi 4 billones de colones en deuda. Según la Contraloría, los montos que se han dejado de cobrar por parte de la Caja entre 2020 y 2023 aumentaron en un 106%, es decir, casi 3.6 billones de colones. Nogui Acosta, ministro de Hacienda, asegura que de mayo de 2022 a la fecha, el Estado ha abonado a la seguridad social 2.2 billones de colones para amortizar esta deuda pendiente. Y el sexto empuje frío de la temporada llega a Costa Rica este jueves, con lluvias y vientos de hasta 100 kilómetros por hora. Según informó el Instituto Meteorológico Nacional, este sistema afectará principalmente al Caribe y la zona norte, donde se espera mayor nubosidad y lluvias dispersas entre el jueves y el sábado. Además, parte de esta nubosidad se extenderá hacia el norte de Guanacaste y al norte y al este del Valle Central. Entre domingo y lunes, las precipitaciones podrían intensificarse aún más. En cuanto a los vientos, se prevé que las ráfagas alcancen velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora en sectores bajos del Valle Central, el Pacífico Norte y la zona norte. Sin embargo, en zonas montañosas y al norte de Guanacaste, los vientos podrían llegar hasta los 100 kilómetros por hora. Este sistema estaría influenciando el territorio nacional entre jueves hasta el próximo lunes. Se espera que entre jueves y sábado se mantenga mayor cobertura nubosa en sectores del Caribe y zona norte y por ende que también puedan presentarse lluvias en estos sectores, especialmente durante el periodo matutino y durante el periodo nocturno. Parte de la nubosidad también podría ingresar hacia el Valle Central generando lloviznas o lluvias débiles en sectores montañosos del norte y del este del Valle Central. Entre domingo y lunes esperamos que las lluvias sean un poco más generalizadas tanto para el Caribe como para la zona norte, incluso mayor cobertura nubosa en estos sectores, al igual que al norte y al este del Valle Central, en donde no se descartan que puedan presentarse lluvias débiles a moderadas en los sectores mencionados. El abogado José Miguel Villalobos será el encargado de representar al presidente de la República, Rodrigo Chávez, en cerca de 50 denuncias penales que acumula el mandatario. Este asegura que no ha perdido el sueño por ellas. El abogado, exministro de Justicia y asesor presidencial, José Miguel Villalobos, será el encargado de representar al presidente de la República, Rodrigo Chávez, en cerca de 50 denuncias penales que enfrenta el mandatario. Bueno, hay que esperar, porque la institucionalidad determina que el fiscal general tiene a su cargo estos temas, entonces hay que esperar, pero creo que le ha quedado muy claro al fiscal que el presidente no está dispuesto a simplemente ser un espectador más. Vamos al ataque en estos temas, a evidenciar estas barbaridades ante todo el país. Este miércoles, Villalobos fue invitado a la última conferencia de prensa del año de Chávez en la presidencia para que se refiriera a las denuncias que enfrenta el mandatario en el Ministerio Público. Don José Miguel Villalobos me va a representar en los procesos penales. Muchísimas gracias, don José Miguel. Es un abogado penalista y constitucionalista y un montón de cosas, muy distinguido en Costa Rica, y él amablemente aceptó representarme en la defensa de por qué yo amenacé a Carlos Díaz y a Rodrigo Arias. Ocurrencias torpes como que fuera delito que hubiera dejado entrar a los salvadoreños ahora durante la emergencia. Otras son locuras de supuestos nombramientos ilegales, que ya expliqué que no tienen nada de ilegales. Otros son vergonzosos, como decir que el presidente tiene una colección de Rolex. Otro como que compró la casa pagando en efectivo cuando lo pagó por una transferencia bancaria al exterior. Es decir, ninguno de estos merece tener ninguna apertura en ningún expediente. Entre las denuncias que Chávez y Villalobos no hicieron referencia fue la que se presentó recientemente contra el mandatario y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, por la cuestionada póliza para proteger de demandas al gobernante y a los altos jerarcas del gabinete.
El presidente de la República, Rodrigo Chávez, criticó la negativa del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, y el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, de participar en un debate público. Perdón. Chávez invitó a los presidentes de los supremos poderes a casa presidencial el jueves 9 de enero del 2025 a las 2 de la tarde e incluso les manifestó que estaba dispuesto a cambiar el lugar, la fecha y la hora para llevar a cabo, en sus palabras, este sublime ejercicio democrático. Chávez cuestionó el silencio ensordecedor de Arias, que fue el término que utilizó, mientras que de Aguirre aseguró, y también citamos sus palabras, es la misma actitud del fiscal, yo no tengo que darle rendición de cuentas a nadie, y lo dice elegante, no está en mis competencias tener discusiones, según dijo el mandatario. También rechazó debatir con otras personas políticas como Ariel Robles y Albino Vargas. Estoy invitando a los presidentes de los poderes de la República. Yo no voy a desperdiciar mi tiempo conversando en público con gente que lo que quieren es que lo saquen del anonimato, del desconocimiento del pueblo y tener un foro que jamás tendrían. La diputada del Partido Liberación Nacional, Carolina Delgado, solicitó una cita para inscribirse como precandidata presidencial por la agrupación política Verde y Blanca. Este lunes 16 de diciembre se abrió el periodo para la solicitud de citas ante el Comité Ejecutivo y el Tribunal de Elecciones Internas, el cual finalizará el 10 de enero del 2025. Delgado indicó que inicia con ilusión el proceso luego de una larga trayectoria de participación política. Adicionalmente, Delgado señaló que tiene el compromiso de realizar una campaña de propuestas. Y un estudio realizado por la NAME muestra el estado de distintas rutas a nivel nacional, pero con características de montaña. El manejo de las aguas serían los principales causantes de los daños en estas estructuras. Diego Arce nos amplía desde la Ruta 32. Lamentablemente este pasado invierno le pasó factura a distintas carreteras nacionales y precisamente algunas de ellas son con características de montaña, como lo son la Ruta 32, la Ruta 2 y también parte de Cambronero. La NAME realizó un estudio en 54 vías a nivel nacional, dentro de las cuales determina cuáles son algunos de los factores que pueden incidir a que estas rutas presenten algunas afectaciones. Estamos ahorita desde Ruta 32, pero ¿qué dice este estudio y qué recomiendan las autoridades? Lo ven ustedes a continuación. 54 rutas nacionales con características de carreteras de montaña ubicadas en todo el país fueron evaluadas por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la NAME. Dentro de los principales hallazgos del estado de esas carreteras están 730 sitios que muestran signos de erosión debido mayormente a la influencia del manejo inadecuado del agua de escorrentía superficial. Se presentaron 642 deslizamientos, 225 sitios con material acumulado al pie del talud, 28 taludes mostrando grietas en su cara, 25 sitios con estructuras de retención, 23 taludes con bloques de roca acumulados al pie o sobre la ruta, y 9 sitios que muestran hundimientos en la carretera, generados por la acción de un movimiento del terreno. Las rutas con mayores hallazgos son la Ruta 32, 237, 142 y la Ruta Nacional número 2. Se realizó la evaluación desde el punto de vista geotécnico de 54 rutas nacionales divididas entre rutas de la red vial estratégica y de la red vial complementaria. De la red vial estratégica se evaluaron 21 rutas y de la red vial complementaria se evaluaron 33 rutas. El manejo de las aguas en estas rutas serían parte importante de los resultados generados. Como parte de los resultados obtenidos en la mayoría de las rutas, se determinó que existe una ineficiencia o mal manejo de aguas de escorrentía superficial y eso es lo que provoca los hallazgos encontrados. Y además se encontró que para algunos de los sitios hay que hacer análisis más profundos para determinar si los problemas están ya estables o hay que hacer algo adicional.
A los conductores que transitan por esta ruta se les recuerda conducir con precaución. En términos generales, la recomendación es respetar todas las normas de seguridad, todas las señales de tránsito. Las mismas están ahí no por una cuestión antojadiza, sino por un criterio técnico. En algunas rutas o sectores donde la gente no divise una señal de velocidad, pues lo más recomendable y lo que estipula la ley es no sobrepasar los 75 kilómetros por hora. El estudio se realizó en varias giras e inspecciones entre febrero y julio del presente año. Parte de lo que dice Policía de Tránsito es muy importante a los conductores que transiten por estas rutas. Muchos de los conductores también tienen un cierto sigilo, una cierta precaución, inclusive un cierto temor cuando transitan por algunas carreteras a nivel nacional, por lo cual se les pide a ellos no exceder los límites de velocidad y cuando transiten por estas carreteras tener los cuidados del caso. También sabemos cómo el tema de aguas, tal y como lo dice el estudio de la ANAME realizado, es un factor primordial que podría estar afectando directamente la situación y el estado de estas vías que fueron evaluadas. Este fue un trabajo de Diego Arce para Extra Noticias. Muchas gracias, Diego, por esta información. En otras noticias, la entrada en operaciones de la estación de pesaje de La Julieta complementa y se suma al resto de las estaciones de pesaje que se encuentran alrededor del territorio nacional. Esta se ubica específicamente en la comunidad de La Julieta en los sentidos San José-Paso Canoas y Paso Canoas-San José. En total son 24 funcionarios los que prestarán servicio en esta nueva estación de pesaje. Si un usuario necesita sacar una cita o un proceso de diagramación, solamente se puede realizar en las estaciones ubicadas en Esparza y Ochomogo. El CONAVI cuenta en total con 6 estaciones de pesaje en todo el país, como lo son las de Cañas, Esparza, la Ruta 27, Ochomogo, Búfalo y ahora La Julieta. Vecinos y vecinas de Atillo aseguran que 3 proyectos en marcha podrán mejorar el abastecimiento de agua en estas comunidades. Acueductos y Alcantarillados llama más bien a un uso racional durante la época seca. Con la llegada de la época seca, Acueductos y Alcantarillados hace un llamado al uso racional del agua. Sin embargo, comunidades como Atillo, que han experimentado constantes cortes en el abastecimiento de este servicio durante el año, producto del rezago en la infraestructura hídrica, piden a la institución también velar por la disponibilidad del servicio en esta época. A partir de las luchas que se han dado, ha bajado un poco el tema del racionamiento del agua, por lo menos en este tiempo, pero ya entramos a verano. Y en verano es cuando tenemos más problemas. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que muchas veces no avisan. Porque, por ejemplo, ahorita en la mañana mandaron un anuncio que mañana va a haber cortes de agua. No, estamos bien porque de alguna manera la gente tiene posibilidades de juntar agua. Elizabeth Fallas es una de las vecinas que ha seguido de cerca el proceso de formulación de proyectos junto con el AIA para esta zona josefina y considera si existen avances en las iniciativas de la institución. Este viene de La Bruca, que es el que más conocemos porque los compañeros lo fueron a ver. Los otros 2 no sé si viene por Tibás y el otro sí lo desconozco, ¿verdad? Pero estamos hablando que hay uno que es de 1,5 kilómetros que atraviesa varias ciudades centrales. Y ese sí está para iniciarse, ¿verdad? Ya estaba en licitación, iba a durar más o menos 2 años, 1 año y medio. La idea es esa, ¿verdad? Que con el proveedor se acorte este tiempo, y lo digo porque eso fue en la última reunión. El portafolio de proyectos de la IA se compone de 179 iniciativas, de las cuales solo 45 cuentan con financiamiento definido al corte de mayo de este año. 9 de los proyectos que se encuentran sin financiamiento son de alta prioridad. Dentro de este portafolio, Atillo figura en proyectos como la medición de caudales de producción y distribución del acueducto metropolitano, el cual según el AIA estaría culminado para el 31 de mayo de 2025, y la ampliación y mejora de las redes del acueducto metropolitano, el cual ostenta como fecha límite el 31 de julio de 2026. Y un total de 150 estudiantes de secundaria de Limón, Alajuela, Heredia, San José y Cartago completaron con éxito los cursos de precálculo, cálculo y expresiones algebraicas del Tecnológico de Costa Rica. Estos programas podrán ser convalidados en universidades públicas, impulsando su formación académica. En 6 años, el programa ha graduado a 625 jóvenes en precálculo y 242 en cálculo. Esta iniciativa no solo fortalece las habilidades de los estudiantes, sino que también les brinda una ventaja para enfrentar los retos de la educación superior, contribuyendo al progreso educativo del país.
Y esta es una buena noticia para los estudiantes de primer ingreso al Tecnológico Costarricense. La institución abrió una nueva carrera técnica de la que le contamos mayores detalles en la siguiente nota. La Escuela de Ingeniería en Computación del Tecnológico de Costa Rica anunció la apertura del Técnico en Desarrollo de Aplicaciones de Software, una nueva oferta académica diseñada para responder a la creciente demanda del sector tecnológico nacional. El programa en sí combina lo que es el inglés y el desarrollo de software en un solo programa y tiene una duración corta de 1 año más un trimestre adicional para lo que es la práctica empresarial. Este programa técnico se enfoca en la formación de profesionales altamente capacitados en el diseño, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de software, abriendo nuevas oportunidades de empleo y crecimiento para sus estudiantes. El público meta está orientado a estudiantes que tengan fascinación por la tecnología y que se encuentren actualmente terminando su 5º año del colegio, y también está orientado a profesionales que deseen complementar su formación actual con una formación en el área de programación. El periodo de matrícula estará abierto desde el 16 de diciembre de 2024 hasta el 26 de enero de 2025. Las clases iniciarán el 27 de enero de 2025 en las instalaciones del TEC. Y la próxima semana el Ministerio de Salud aplicará de manera gratuita 3.000 dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla. El objetivo es evitarle problemas a los viajeros costarricenses, así como a las delegaciones oficiales que deban representarnos en el exterior. Como medida para hacerle frente al desabastecimiento de vacunas contra la fiebre amarilla, la cual es obligatoria para las personas que viajarán a cerca de 43 países ubicados especialmente en Sudamérica y África, el Ministerio de Salud aplicará de manera gratuita la dosis la próxima semana entre jueves y viernes. ¿Cuál es el problema? Se desabasteció. Y el Ministerio de Salud no puede permitir el desabastecimiento en una enfermedad que es de control de salud pública. Entonces se generaron 2 estrategias, uno para tranquilidad de la población y sobre todo por asuntos más administrativos, que es la entrada en vigencia de la resolución se retrasó por 1 mes, y la otra se generaron las gestiones para poderla adquirir. Según la ministra de Salud, existen muchas personas que ya tenían organizados viajes y también delegaciones oficiales que necesitan de este recurso para poder salir a representar el país. Las delegaciones deportivas son grandes grupos de muchachos que se van a competir y que en alguna medida, desafortunadamente, no iban a poder ir a representarnos. Entonces, imagínense lo que eso implica para Costa Rica. Entonces, esa fue una gran motivación para poder adquirirlas y ellos son los primeros de la lista en colocárselas. Siguen todas las personas que ya casi que tienen su tiquete o tienen su tiquete en la mano, que van a salir el próximo año, en los primeros meses, y después de ahí, las personas que de alguna manera no se han vacunado. ¿Y esto por qué? Porque son viales de 10 dosis y estas 10 dosis tienen que gastarse al aperturar el vial. Entonces, si tenemos de alguna forma 9 personas con esa categoría y la 10ª es alguien que no se la ha colocado, pues que aproveche. Como parte de la estrategia para hacerle frente al desabastecimiento, también se tomó la decisión de retrasar por 1 mes la entrada en vigencia de la resolución que exige la aplicación de la vacuna. Los detalles del vacunatón anunciado por Salud se darán a conocer en los próximos días. Bueno, Gaby, aunque el cáncer de mama está usualmente asociado a las mujeres, los hombres también podemos padecer esta enfermedad. Así es, y es que en Costa Rica se diagnostican entre 10 y 15 pacientes al año. ¿Se ha hecho usted alguna vez el autoexamen de mamas? Eso está difícil, eso sería para ella. Los hombres también pueden padecer de cáncer, hay que hacerse el autoexamen, ¿sabía usted? Sí, pero uno se hace examen de otra cosa. Entre 2017 y 2022 se registraron 83 casos en varones en Costa Rica, representando el 1% del total diagnosticado según el Registro Nacional de Tumores. Este padecimiento, a menudo ignorado, enfrenta el estigma y el desconocimiento, lo que dificulta su detección temprana. ¿Alguna vez el autoexamen de mamas? No, todavía no. ¿No sabe usted que el hombre también puede desarrollar cáncer de mama? Sí he escuchado, pero no, nunca. Hasta el momento yo digo que soy sano, ¿verdad? No sabía. Entre los factores de riesgo se encuentran antecedentes familiares, sobrepeso, obesidad y envejecimiento. Pero un diagnóstico temprano puede mejorar el pronóstico. La situación es que es como tan poco frecuente
que muchas veces no le damos importancia a los síntomas y signos tempranos de esta enfermedad. En las mujeres es usual hacerse mamografías y ultrasonidos de mama de control, en los hombres no es así, por lo cual tenemos que prestar mucha importancia a la aparición de pelotitas de secreción por el pezón o de bultitos en la mama o en axila. Siempre nos debe llamar la atención eso, sobre todo si somos hombres que superamos los 55-60 años. El cáncer de mama en hombres comparte características con el de mujeres, incluyendo tratamiento como cirugía, quimioterapia y radioterapia. Por ello, los expertos insisten en la importancia del autoexamen y además de romper el silencio y promover la educación sobre esta enfermedad, recordando que el cáncer no discrimina género ni edad. Bueno, y este es un llamado de atención importante porque el aumento de accidentes de tránsito, también la disminución de las reservas de sangre han generado un llamado urgente para que las personas se acerquen a donar. Si es mayor de edad, si pesa más de 50 kilos y no padece ninguna enfermedad, usted podría colaborar. Tanto el Hospital del Trauma del INSS como el Hospital México solicitan donantes de sangre para cubrir las necesidades de emergencias, cirugías y tratamientos críticos. El Hospital del Trauma requiere al menos 150 donaciones mensuales. Recuerden que en nuestro país cientos de personas diariamente necesitan sangre para continuar con su vida. Los requisitos son muy simples, necesitamos ser mayor de edad, pesar más de 50 kilogramos y estar bien de salud. Los interesados pueden donar en el Hospital del Trauma en La Uruca de 6 de la mañana a 11 de la mañana, agendando su cita en lcucr.com/Banco de Sangre UCR. Mientras en el Hospital México se requieren al menos 130 donantes y en estas épocas reportan una baja considerable. Por favor, acérquense a donar de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde, sábados y domingos de 7 a 12:30. Si tienen alguna duda respecto a la donación, pueden llamar al 2242-6666. Les agradecemos. Una valoración médica previa garantiza la aptitud del donante. Son las 9:42. Vamos a nuestra primera pausa comercial y al volver, la Asociación de Jueces ve con recelo el proyecto de ley impulsado por la Corte Plena para atacar la corrupción. Volvemos con nuestra mesa de análisis con una representante de la Asociación Costarricense de Jueces para hablar de este tema. Siga con nosotros. Navidad te desea Extra TV. Gracias por continuar con Extra Noticias. La Corte Suprema de Justicia busca cerrar filas contra la corrupción con un proyecto de ley. Solo en este año se investiga a 6 jueces de la República por distintos delitos. Es una iniciativa que ya tuvo consenso en el seno de la Corte Suprema de Justicia y que ahora debe encontrar tierra fértil en el Congreso. Parte de este proyecto es darle más músculo a la inspección judicial, que es un tribunal disciplinario interno de este poder de la República. La corrupción no es para nada nueva a lo interno del Poder Judicial, así que el ente al menos reacciona. Solo este año, 6 jueces de la República han sido detenidos. El común denominador, de acuerdo a las investigaciones, supuesta corrupción al prestarse para procurar la impunidad de investigados. Hay un cambio en el sistema de sanciones. Clarificamos en la propuesta que se está presentando el sistema de sanciones para todo el régimen, si se quiere, ordinario, pero estamos incrementando y agravando el tema del combate a temas de corrupción y crimen organizado, ampliando plazos de prescripción, generando nuevas herramientas para investigación y sanción de crimen organizado que logremos localizar en instancias judiciales. Si volvemos los ojos hacia el OIJ, es un cuerpo policial que se ve inmerso también en el ojo del huracán. Recientemente se condenó a 2 agentes en el caso conocido como Pancho Villa por narcotráfico y lavado. Y la dirección de la Policía Judicial puede contratar, pero no puede despedir a aquellos subalternos quienes son reclutados por el enemigo. Incluimos un apartado de
la parte, digamos, de reclutamiento de funcionarios que hacen los grupos criminales, que eso es algo ya usual, que es el día a día, y más bien sería inusual de que un grupo criminal nosotros lo detengamos y que no incluya algún funcionario público como tal. El proyecto de ley propone, entre otros puntos además, el que si un funcionario es despedido por una falta grave como la corrupción, puede regresar hasta los 10 años. Bueno, y justamente sobre este tema, la Asociación de Jueces ve con recelo este proyecto de ley impulsado por la Corte Plena para atacar la corrupción. Están de acuerdo en un mayor control interno, pero temen que se desate una cacería de brujas. Adriana Orocú es la presidenta de la Asociación de Jueces de la República. Este colegiado conoce muy bien el proyecto de ley impulsado por la Corte Suprema de Justicia, iniciativa que busca atacar la corrupción interna de los funcionarios. Sí resiente la COJUD el que no se les haya tomado en cuenta para evitar decisiones desproporcionadas con este nuevo proyecto de ley, que ahora debe ir a la Asamblea Legislativa. Efectivamente, hace 30 años que no se revisa el régimen disciplinario, pero si nosotros tenemos en cuenta cómo ha sido la trayectoria de las sanciones, hay efectividad en la inspección judicial de que si hay una noticia de un asunto que contraviene las normas éticas o legales para la actuación en el Poder Judicial, eso se corrige a través del régimen disciplinario o el régimen penal si es que cabe una situación de investigación de delito. La Judicatura está de acuerdo en ajustes internos para blindarse ante el crimen organizado, pero algunas leyes, insisten, debilitaron a este poder de la República. Estos correctivos deben tener las condiciones necesarias para que administrativamente se dé una investigación proporcional y no haya ninguna, por decirlo de alguna forma, ninguna cacería de brujas por empujes coyunturales o del momento o emocionales que puedan obnubilar una labor que debe ser también absolutamente imparcial. El comportamiento de los grupos criminales han venido cambiando y se han adaptado a la nueva situación, a la nueva realidad que existe en el país. Y por supuesto que es necesario que el Poder Judicial, Corte Plena, tomen las decisiones con relación a lo que es cambiar y ajustar todos esos reglamentos, leyes, directrices que existen al interno del Poder Judicial a efectos de poder combatir este flagelo que está afectando a nivel nacional como es la delincuencia organizada. La Judicatura se compone en la actualidad de 1.400 juzgadores en todo el país. Bueno, justamente para nuestra mesa de análisis de esta noche invitamos a Adriana Orocú, representante de la Asociación Costarricense de la Judicatura, para ampliar detalles sobre su posición sobre este proyecto del que también conversamos ayer justamente con don Jorge Leiva, magistrado de la Corte Primera. Bienvenida a nuestra mesa de análisis, Adriana. Muchísimas gracias, don Alejandro. Quisiéramos conocer primero cuáles son las principales observaciones que tienen ustedes respecto a este proyecto de ley, sobre todo porque lo comentamos ayer. Es innegable que hay una infiltración del narcotráfico en el Poder Judicial y particularmente con sobornos millonarios a nuestros jueces. Solo este año hay 6 jueces ya acusados de estar vinculados o relacionados con el crimen organizado. Claro. Primero agradecemos muchísimo tener la posibilidad como jueces y juezas de plantear cuáles son nuestras observaciones al proyecto. Primero quisiera aclarar un asunto, el recelo que se estableció en el cintillo de la noticia es un recelo no a que se combata la corrupción con la misma velocidad a que la criminalidad organizada está actuando. Eso lo tenemos más bien como un norte dentro de la estructura del Poder Judicial y de la Judicatura, porque una de las condiciones para ser jueces es garantizar independencia. ¿Y eso qué quiere decir? Que se actúe eficientemente en términos de justicia y en términos de el acceso que deben de tener las personas a través de la justicia a
crear un ambiente muchísimo más adaptado a la seguridad, que hayan menos posibilidades de que el crimen organizado siga atacando porque se está sancionando, etcétera. Ustedes presentaron sus observaciones. Sí, entonces ¿Cuáles estas observaciones hay también, muchas observaciones. Primero, y también quiero aclarar, por favor, les voy a solicitar este espacio, que nosotros estamos de acuerdo con un régimen sancionatorio que sea sólido, que sea transparente, que combata la corrupción. ¿Esta propuesta lo es? Esta propuesta, a pesar de que es una buena propuesta de inicio para que mejoren las condiciones sancionatorias del Poder Judicial, tiene varias falencias constitucionales y de legalidad. En un documento de 30 páginas que hicimos llegar a la Corte Suprema de Justicia están analizadas estas falencias, porque lo que persigue tiene una prioridad de la sanción más bien ante la peligrosidad de lo que implica la inmersión de, lamentablemente, el narcotráfico en el Poder Judicial. Entonces hay varios aspectos, como les digo, de legalidad y de constitucionalidad. Primero, debe garantizarse que es un régimen que tiene un debido proceso adecuado y que sea en idéntica condición para todos y todos los funcionarios judiciales. Primero empezamos que se excluyen a los magistrados, solo se incluyen a los magistrados suplentes del Poder Judicial y no a los magistrados. Entonces ahí empezamos con un criterio de desigualdad. Luego esta estructura mantiene una serie importante de criterios totalmente ambiguos, como imagen a la función judicial, como lo que es una conducta atípica, una conducta típica más bien, que podría perseguirse y sancionarse, no están tipificadas. Para que todos entendamos, las regulaciones sancionatorias tienen que tener claridad en la conducta que se va a acatar y a sancionar, a investigar y sancionar, porque eso implicaría muchísima arbitrariedad y subjetividad del órgano que está investigando, más cuando hay un plazo tan abierto de 5 años para que una causa eventualmente pueda prescribir. Entonces estamos hablando de que hay un periodo que se alarga muchísimo para que una sanción pueda ser investigada con un criterio que es abierto y subjetivo para un órgano que tampoco mantiene. Por ejemplo, como los jueces, nosotros tenemos que estar dentro de una carrera judicial. Un órgano administrativo como la inspección judicial, que está determinado en esta ley, es nombrado por corte plena, y ahí pueden haber otro tipo de criterios y no necesariamente el de imparcialidad. Entonces, perdón que la interrumpa, tal vez, porque justamente esa era una de las dudas que también ayer planteamos con el señor magistrado, es cómo se van a definir cuáles son esas sanciones más fuertes, ¿verdad? ¿Cuál va a ser esa lista, por decirlo así, que son de faltas graves? De faltas graves en las que van a ser tipificadas. Sí, precisamente. Hicieron, tal vez ustedes ese señalamiento. Sí, claro, hicimos un señalamiento en general y luego artículo por artículo, revisando inclusive las palabras que están dispuestas en el proyecto. Sí hay sanciones graves que inclusive implicarían despido del funcionario o la funcionaria, que obviamente un funcionario y una funcionaria que se compruebe que, que tiene alguna incorrección dentro de su función debe estar fuera del Poder Judicial, eso es indudable. Pero tiene que investigarse de una forma responsable, transparente, razonable, racional, y que obedezca a los principios sancionatorios disciplinarios. No es un proceso penal. Si ya se investigan otras situaciones penales, está la vía penal precisamente para esto. Y otra cosa que a nosotros nos preocupa mucho también es que abre la posibilidad de que competencias que son constitucionalmente designadas a jueces y juezas dentro de una estructura penal se trasladan aquí para la investigación que es disciplinaria administrativa. Por ejemplo, constitucionalmente están hasta restringidas para las jueces y juezas la posibilidad, por ejemplo, de intervenciones telefónicas. Aquí, pese a que hay una garantía jurisdiccional, se establece que, estas intervenciones se van a poder autorizar. Entonces, hay situaciones que deben regularse con muchísimo mayor... Ahora, ¿el crimen organizado no amerita ese tipo de medidas ya más drásticas? En efecto, estamos hablando de que de verdad hay
jueces, en algunos casos de Limón, ayer comentábamos, han recibido hasta $100,000 de sobornos. Y pueden ver que inclusive sin el proyecto de ley la institución está funcionando. Porque ustedes señalan 6 personas dentro de casi 1.500 jueces que están en el organigrama del Poder Judicial, más los suplentes, las listas que hay en todo el país. Pero que deberían ser 0. Claro que sí, por supuesto, pero es un aparato de seres humanos que no es infalible y que quisiéramos que sí, porque obviamente por eso a la mínima incorrección no debe de ninguna forma autorizarse que un funcionario siga, pero de esos la institución sin este proyecto ha respondido. Entonces, eso es una ventaja del Poder Judicial que también no han tenido otras instituciones públicas dentro del aparato institucional del Estado. Precisamente otro de los puntos con respecto a ese tema de cero tolerancia, hablábamos de este plazo de 10 años que se está indicando en el proyecto de ley para que luego de ser sancionado un funcionario regrese al Poder Judicial. ¿Ustedes están de acuerdo con ese plazo que se está proponiendo? Es un plazo que la Sala Constitucional ha determinado como un plazo máximo porque no podría establecerse una sanción perpetua. Entonces, pero sí, definitivamente, no solo es que una persona salga por un tema de incorrección, sino que los criterios para admitir otra vez a una persona dentro del Poder Judicial sean tan rigurosos que esos criterios de idoneidad, que es una competencia para el ejercicio del cargo, sean también comprobados desde el inicio. O sea, si ya hay un tema de una sanción por corrupción, etcétera, ya ahí está disminuido el criterio de idoneidad. Y porque los estándares internacionales y especialmente para la judicatura deben ser muy altos. Es doble estándar internacional cuando se trata de temas de justicia. ¿Por qué? Porque nosotros garantizamos los derechos y quienes los garantizan deben ser las personas más idóneas e imparciales para poder tener confianza pública, porque lo que legitima la justicia ante la sociedad es la confianza pública. Ayer estábamos hablando de algunos de los escenarios en los que este proyecto de ley podría intervenir y hablábamos particularmente de la huelga de algunos médicos forenses en la medicatura forense que no han querido estar disponibles para atender en fines de semana situaciones de mujeres con abusos sexuales o autopsias cuyas familias, las familias de las víctimas mortales han tenido que esperar 2-3 días para poder disponer de una autopsia. En casos como ese, ¿ustedes están de acuerdo en que se establezcan sanciones contra los médicos que no quieren participar como médicos forenses disponibles? Usted está hablando de una cuestión general y yo no puedo decir si aquí en este momento si son merecedores a una sanción o no, porque yo no soy un órgano de proceso. Entonces, por esto es que no todas las personas tienen el criterio jurisdiccional para saber que no se debe emitir por presión un criterio que sea parcial. Tiene que ser imparcial cuando un juez emite un criterio al final, pero porque ha revisado todo el proceso, ha oído a las partes y ha tenido necesariamente que apegarse a la ley para emitir una sanción. Entonces, por ejemplo, si hay una causa que se debe investigar, no tiene que esperar tampoco a que esto se apruebe, porque ahí está la inspección judicial. Entonces, ahí y con criterios, repito, razonabilidad, proporcionalidad, criterios constitucionales del debido proceso, como cualquier persona. No porque sean solo funcionarios judiciales se va a extraer de esto. El proyecto ahora iniciaría todo un proceso en la Asamblea Legislativa. ¿Ustedes van a hacer llegar a los diputados también estas observaciones y estas anotaciones al proyecto? Y es que lamentablemente no se ha dado un proceso de discusión amplia ni democrática, ni de ustedes poder dicen que no tener fueron una escuchados en el proceso de elaboración de este proyecto. Nos dieron audiencia nada más, inclusive en este documento le solicitamos a la Corte que se realicen al menos talleres de realimentación con jueces y juezas para poder construir y poder hacer llegar verbalmente en un proceso, repito, democrático y constructivo, un mejor proyecto a la Asamblea Legislativa, pero esto no se ha dado. Lo que nos llevó
llegó a nosotros, la sorpresa fue que después de que hicimos esta solicitud, en el correo electrónico institucional aparece que los magistrados, otra vez solo la magistratura, se reunió para revisar las observaciones que se habían hecho, pero esto no es un proceso democrático. Entonces esto nos obliga a que insistamos con estas observaciones. ¿Y por qué? Porque queremos que el proyecto se mejore, que haya un buen instrumento sancionatorio que tienda a eliminar la corrupción dentro del Poder Judicial. Eso es indiscutible, pero que ese proyecto no tenga vicios de constitucionalidad, que entonces al final, en una situación de coyuntura, que inclusive hasta de alguna preponderancia para quedar bien, se quiera sacar un proyecto que al final de cuentas, si se revisa por la Sala Constitucional, va a tener algunas falencias. Eso es lo que no queremos. Si queremos un buen instrumento que sea idóneo, que sea suficientemente probado con criterios de constitucionalidad y legalidad, y que entonces sí se aplique, y se aplique para mejorar la justicia en el Poder Judicial. Probablemente les tocará participar activamente en la discusión legislativa de este proyecto de ley en el Congreso. Muchísimas gracias por su participación. Era Adriana Orocú, representante de la Asociación Costarricense de la Judicatura, hablándonos justamente sobre el proyecto de ley aprobado por la Corte Suprema de Justicia para luchar contra la corrupción en ese poder. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Continúa Gabriela con más información. Así es, seguimos con otras informaciones. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos anunció una rebaja en las tarifas de los taxis rojos de 100 colones. La Asociación Costarricense de Taxistas presentó una apelación a esta medida, pues consideran que no les favorece. Andar en taxi rojo les saldrá más barato. Esto tras la aprobación por parte de ARECEP a la reducción en la tarifa de este servicio, que ahora costará 100 colones más barato por kilómetro. Bajaron 100 pesos y ese milagro. Está bien porque estaba carillo, ¿va? Ellos tienen sus gastos, ¿verdad? Entonces sí les va a costar un poco porque la vida está muy dura, muy cara. Claro que sí, que hicieran, que usen más el taxi, ya los taxis les echaron al olvido. Sin embargo, los taxistas no ven alentadora la medida e incluso presentaron a través de la Asociación Costarricense de Taxistas una apelación ante ARECEP semanas atrás. Nos cobran una millonada al año los señores de la ARECEP por concepto del canon. Han pasado más de 9 años que entró Uber y estos señores de la ARECEP están tan campantes como que si nada hubiera pasado. Según el CTP, en Costa Rica operan 9.664 unidades de taxi rojo. Hoy la ARECEP envió la aprobación de rebaja para ser publicada en la Gaceta, lo cual estiman tomará cerca de 5 días para que esta disminución tarifaria entre a regir oficialmente. Un nuevo punto de carga rápida pueden encontrar las personas usuarias de vehículos eléctricos. En cuestión de 20 minutos, usted podría tener casi la mitad de la carga de su vehículo lista. La nueva estación que puso la Ruta 27 junto a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz tiene un valor de $250.000. 3 nuevos centros de carga es lo que usted podrá encontrar en la Ruta 27 a la altura del peaje de San Rafael de Alajuela. Va a llegar con la tarjeta, la va a poner aquí, donde el lector va a habilitar con solo ponerlo una vez. Y tenemos para cada cargador los 3 tipos de módulos, el CS1, el CHAdeMO y el GBT a este lado. Entonces, luego de pasar, va a conectar con el carro y va a iniciar la carga. Estos centros, que tuvieron un valor de $250.000, forman parte de la red de carga que hay para carros eléctricos. Sin embargo, por el momento, solo podrá usarse con la tarjeta de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Vamos a ver, este tipo de tarjetas, lo que se hace es que una vez que se ha finalizado la carga, ¿verdad? Hay 2 tipos. Una que le puede salir, está ligada con su recibo residencial. Si usted no es parte de los clientes de Fuerza y Luz, entonces lo que se le realiza es el envío de una factura que tiene que cancelar después de la carga del vehículo. Por lo que para pagar con una tarjeta de crédito o débito habrá que esperar 2 meses para que se tenga otra opción de pago. Estamos trabajando en habilitar lo que son tarjetas de crédito y débito. Vamos a tenerlo en alrededor de unos 2 meses para poder habilitar también el pago a través de tarjeta de crédito. Estos nuevos centros de carga se alimentan también con energía solar.
Y es que aún así no son suficientes la cantidad de cargadores para carros eléctricos que hay en el país. Para más de 18,000 vehículos de este tipo, el gobierno está intentando abrir el monopolio de los cargadores para que proliferen en más lugares. Bueno, ya hay casi 18,000 vehículos eléctricos y vamos aumentando. De hecho, en los últimos 3 meses, el 18% de las ventas de vehículos nuevos fueron eléctricos. Casi 18,000 carros eléctricos ya se encuentran rodando en el país. Pero no hay una misma cantidad de cargadores eléctricos. ¿Estaba el país preparado para este boom de los autos eléctricos? Ya para que sea el único carro de la casa era muy complicado porque no habían suficientes puntos de recarga. Yo creo que sí estábamos preparados. Es por ello que ante la falta de cargadores, el gobierno apuesta a una alianza público-privada para que cada vez en más lugares exista un lugar donde cargar el carro. En este momento, lamentablemente, el monopolio para poner centros de recarga está únicamente con las 8 compañías de electrificación que tenemos en el país y eso no ha funcionado muy bien. Y es que usuarios en redes sociales comparten usualmente su malestar, ya que al llegar a una estación de carga, esta no funciona y es una opción menos, ya sea por un error del cargador o del vandalismo. Pero normalmente lo que tienden a dañar es un poco las mangueras, como para que realmente no tiene ningún sentido porque no es nada, no tienen cobre, es una manguera básicamente conectividad entre la parte tecnológica del vehículo y la parte tecnológica del centro de recarga. Según ARECEP, ahorita hay 125 cargadores en el país, mientras que Asumov, con datos de Electromaps, indican que hay 423 puntos de carga para carros eléctricos en el país. El portugués y el francés están ganando terreno como el tercer idioma para hablar en el país y así buscar más opciones de empleo. Sin embargo, el inglés sigue siendo el idioma fundamental para conseguir un trabajo y un 80% de las ofertas laborales requieren el uso de esta lengua. El inglés sigue siendo el idioma preferido para contrataciones en nuestro país. El idioma inglés sigue siendo el dominante, ¿verdad? Solicitado por los diferentes sectores, diferentes industrias, principalmente el sector turístico. Estamos hablando que más del 80% de las ofertas laborales precisan de ese idioma, según la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo. Sin embargo, hay otros idiomas que vienen por detrás con buena demanda. Según Pablo Acuña, director de empleo, dependiendo del sector del trabajo, el francés. En el sector turístico la tendencia va mucho por el tema del francés, del alemán, del mandarín. ¿Y el portugués? En el tema de servicios, por ejemplo, corporativos, el tema del portugués, ¿verdad? Es una tendencia. Francés también es parte de lo que se está demandando y requiriendo en muchas de esas empresas. Son los idiomas que están volviéndose tendencia. Es por eso que si en sus propósitos de año nuevo está aprender un nuevo idioma que le abra más puertas, tiene que tomar en cuenta que los cursos en institutos privados cuestan un poco más de 1 millón de colones dependiendo del idioma. El francés, el portugués son lenguas romances, al igual que el español, entonces no son tan complicadas de aprender para los costarricenses. En el caso del mandarín requiere mucho más tiempo de práctica, experiencia y demás, y principalmente tiene que ver con la atención de turistas en algunos casos o algunos servicios especializados. También instituciones como el TEC, que brinda cursos de portugués con un valor mucho menor, de tan solo 131.000 colones, más el libro, que vale 14.500 colones. Y una investigación pionera pretende el desarrollo de baterías hechas a base de aluminio, un material que sí es reciclable y menos contaminante que el litio. Este avance promete revolucionar el mercado energético. El Tecnológico de Costa Rica inició una prometedora investigación para desarrollar baterías de aluminio que sean más eficientes, económicas y sostenibles que las de litio, actualmente predominantes. Inicialmente se tiene que llevar una investigación de varias composiciones, entonces eso lo hacemos con polvos y variando la composición, cuáles van a ser los elementos aliantes, qué porcentaje van a tener ellos dentro de la aleación. Y entonces estas muestras primero se tienen en polvos y se van a pesar y se compactan en discos pequeños para poder meterlos en la máquina de torsión a alta presión.
El aluminio, un elemento abundante en la corteza terrestre y altamente reciclable, ofrece grandes ventajas al ser menos contaminante durante su procesamiento. Además, tienen el potencial de sustituir a las baterías de litio en celulares, dispositivos recargables y automóviles eléctricos, reduciendo costos y el impacto ambiental. Hacer pruebas electroquímicas para medir cuál de todas las aleaciones que estamos estudiando nos da los mejores resultados en tiempo